inmunosuprimidos, a diferencia de los inmunocompetentes, antes de ello tenemos que definir bien qué es o cuál es la función del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, como ustedes ya conocen y han revisado, el sistema inmune es todo el aparataje de células de nuestro organismo que se dedican a varias funciones. Una de ellas es a evitar que nos infectemos por gérmenes comunes, por ejemplo, ¿no? Otras que tienen la capacidad de evitar la generación o la regeneración rápida de células. Esta tiene que ser controlada para poder subsistir adecuadamente. Y la otra es a que tiene la capacidad de tolerar nuestras propias células. Entonces, a esas tres grandes actividades o a funciones que tiene el sistema inmune, didácticamente las han dividido en tres, ¿no? La actividad antiinfecciosa para evitar las infecciones, la actividad antitumoral o antineoplásica o antiproliferativa, también se le denomina así, para evitar las neoplasias o cáncer. Y la otra es la actividad de tolerancia a lo propio, es decir, evitar o controlar, si es que ya tiene el paciente la enfermedad, enfermedades autoinmunes o alérgicas. Otra definición que ustedes deben de tener en cuenta antes de comenzar con esta clase es que cuando nosotros evaluamos o hablamos del sistema inmune y querramos ver la evolución de estas infecciones tanto en el paciente inmunocompetente como inmunosuprimido, tenemos que diferenciar bien estos dos grandes grupos. ¿Por qué? Porque justamente el sistema inmune en ambos está, pero en uno de ellos, en el inmunocomprometido, es deficiente, ya sea uno de los tipos de inmunidad que ahorita vamos a pasar a revisar, y en el otro, el sistema inmune está al 100% funcionando. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros debemos de tener. Perdón, disculpen. Gracias. Debemos de tener en cuenta esta gran diferencia porque es ahí donde nosotros, además de identificar a nuestro paciente si es inmunocomprometido o inmunocompetente, vamos a poder brindarle tanto información como el tratamiento adecuado. Mejor lo voy a poner en grande. Está bien así. Sí se puede ver, ¿no es cierto? Me avisan, por favor. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ya hablando específicamente del sistema inmune, nuestro sistema inmune está dividido en dos tipos de inmunidad, de acuerdo al origen. Tenemos la inmunidad innata, con la cual nosotros nacemos, y se caracteriza por ser una inmunidad específica, es decir, ataca a todos los gérmenes o a todos los patógenos que nos invaden o que nos lesionan. Y esto está dado sobre todo por la función de las células fagocíticas, sobre todo por los polimorfonucleares, y dentro de ellos tenemos a los neutrófilos. Y ustedes saben los diferentes tipos de neutrófilos que tenemos. Esta inmunidad innata, que también debemos conocer bien, ¿de qué nos protege o qué evita que nos infectemos? Evita que nos infectemos de bacterias extracelulares no encapsuladas y algunos hongos. Mientras que la inmunidad adquirida es la cual nosotros vamos adquiriendo, como su mismo nombre lo dice, o añadiendo a nuestro sistema inmune durante nuestra vida, ¿no? Luego de exposiciones únicas o repetidas con gérmenes o con células proliferativas o con alergenos en el tiempo, ¿no? La adquirimos en el tiempo de vida. Esta a su vez se divide en dos tipos de inmunidad. Hay una inmunidad adquirida humoral que se caracteriza sobre todo por la formación de inmunoglobulinas por los linfocitos B, y la inmunidad celular es donde actúan las citoquinas producto de la activación de los linfocitos T. Ambas ramas de esta inmunidad adquirida nos van a producir protección sobre gérmenes encapsulados en el caso de la inmunidad humoral o los anticuerpos, que ustedes de repente lo conocen como anticuerpos, o sobre los gérmenes tanto intra o extracelulares en el caso de la inmunidad celular. Hasta aquí todo es teoría, fisiología. Ahora sí, ¿a quiénes le llamamos inmunocomprometidos? Porque la clase es infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, ¿no? Entonces debemos de tener en claro
que es el gran grupo de pacientes que ya sea que nazcan con inmunidad alterada desde nacimiento o que adquiramos en el tiempo de nuestra vida la inmunosupresión o el inmunocompromiso. En este gran grupo de pacientes, ¿a quienes tenemos? A los neonatos en donde no han desarrollado todavía una inmunidad adquirida per se, a los adultos mayores que ya teniendo inmunidad innata y adquirida, esta adquirida ha perdido ya la fuerza o no está funcionando al 100%, ya sea por la vejez propia o por deterioro de este sistema inmune secundario a sus patologías o comorbilidades. Otro gran grupo de pacientes inmunocomprometidos son los pacientes oncohematológicos, ¿no? Son los pacientes que presentan algún tipo de neoplasia, ya sea por órgano sólido o hematopoyético. Los pacientes trasplantados también están dentro de este grupo de pacientes inmunocomprometidos, órganos sólido o hematopoyético, como les mencionaba. También trasplantados o pacientes oncohematológicos que hayan recibido quimioterapia o radioterapia, también están dentro de este grupo. Los pacientes que han recibido o tengan la enfermedad de injerto huésped también son inmunocomprometidos, así como los pacientes que son diagnosticados de VIH-Sida. Obviamente, todas estas patologías estamos refiriéndonos a pacientes en donde tienen esta condición y además esa está no controlada. Los pacientes con corticoterapia crónica, por motivos distintos, de patologías distintas, por ejemplo, cuadros respiratorios como asma, como fibrosis pulmonar, o artritis reumatoidea que usan corticoide de larga data, están dentro de este grupo. O la ingesta de drogas inmunosupresoras, ¿no? Los pacientes que toman, por ejemplo, metotrexate, azatioprina, ciclofosfamida, 6-mercaptopurina, también están dentro de este grupo de pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes con enfermedades endocrinológicas, a la cabeza, diabetes mellitus, tiroidopatías, ¿no? Lesiones de páncreas, de glándula suprarrenal. Los pacientes con enfermedad renal y cardíaca crónica, estamos hablando de fallas cardíacas o renales crónicas, en donde además pueden estar descompensadas, o los pacientes hepatópatas, ¿no? Crónicas, ya sea por algún tipo de lesión infecciosa, bacteriana, viral, tipo hepatitis B o C, o daño por alcohol, por ejemplo, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo, todas las que ustedes conocen dentro de la especialidad de reumatología, también son considerados pacientes inmunocomprometidos. Y los pacientes con malnutrición en los extremos, ¿no? Malnutrición por exceso, que es la obesidad, o por defecto, que es la desnutrición. Y dentro de ellos también consideramos al paciente con alcoholismo. Entonces, recordemos que este gran grupo de pacientes tienen unas características especiales, que su sistema inmune está comprometido. Entonces, cuando estemos frente a estos pacientes, debemos primero determinar cuál es la inmunidad que está comprometida, la innata o la adquirida. Si es la innata, la patología que grafica mejor el déficit o la alteración de la inmunidad innata es los pacientes que tengan estos inmunocompromisos asociados a neutropenia. Y esto me indica, pues, deficiencia tanto de la cantidad de fagocitos como de la función del fagocito. Mientras que estos pacientes inmunocomprometidos, si tienen compromiso de las gamma globulinas, o sea, de los anticuerpos, que puede ser deficiencia humoral o deficiencia de la inmunidad celular con linfopenia, caracterizan al grupo de pacientes inmunocomprometidos en donde la falla es la inmunidad adquirida, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, ya vamos a poder pasar a la siguiente lámina. Hablemos de los pacientes inmunocomprometidos en donde su inmunidad innata está alterada. Habíamos dicho que lo que caracteriza esto es la neutropenia. Y ustedes saben que los neutrófilos son glóbulos blancos, ¿no? Son leucocitos, un tipo de leucocitos que tienen la capacidad de fagocitar. Y sobre todo, de protegernos o de combatir bacterias extracelulares que no están encapsuladas, o sea, las encapsuladas son más difíciles de erradicar. En el caso de la inmunidad innata, nos libera o nos protege de bacterias extracelulares no encapsuladas y algunos hongos levaduriformes y filamentosos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de neutropenia, estamos asumiendo que el paciente tiene la inmunidad innata venida menos, es decir, el componente fagocitario está
menos del 100%, no está trabajando adecuadamente. ¿Cómo podemos clasificar a nuestros pacientes con neutropenia? Al examen de laboratorio le pedimos un hemograma y vemos dentro del recuento leucocitario la cantidad de neutrófilos. Si los neutrófilos están menos de 1000, consideramos al paciente como una neutropenia significativa. Menos de 500 neutrófilos se convierte en severa. Y si el paciente tiene menos de 100 neutrófilos, la neutropenia se convierte o se clasifica en muy severa. Entonces, si ustedes tienen un paciente con alguna condición de inmunosupresión y además tienen un hemograma con neutropenia, entonces lo primero que ustedes van a pensar es, este señor o esta paciente tiene compromiso del sistema inmunitario innato y que lo más probable es que en ella o en él se presenten infecciones por bacterias extracelulares encapsuladas y hongos levaduriformes y filamentosos. Y como yo tengo eso en mi teoría, lo que le voy a brindar al paciente hasta que mejore o hasta que le hagamos sus exámenes auxiliares para determinar cuál es el germen causante de esta neutropenia y de toda esta molestia, es brindarle tratamiento empírico bajo este criterio, ¿no? Cobertura, antibiótico-terapia o fármacos que cubran bacterias extracelulares no encapsuladas, que ahora luego vamos a pasar a describir cuáles son ellas, y para hongos levaduriformes y filamentosos, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes identifican la inmunidad alterada, cuál de ellas, innata o adquirida, y luego le brindan tratamiento, ¿no? Además de realizarle otros exámenes, por supuesto. Entonces, los pacientes que sobre todo son muy susceptibles a lesiones de este tipo de gérmenes son los pacientes con leucemia aguda, o los que están en quimioterapia o radioterapia, o tienen anemia plástica, o están sometidos a trasplante de órganos, sólido o hematopoyético. Entonces, los pacientes con neutropenia son más susceptibles, habíamos dicho, a la infección por bacterias extracelulares no encapsuladas. ¿Cuáles son estas? Tenemos dentro de este grupo, tres subgrupos más. Bacilos gram negativos anaerobios, es decir, el E. coli, Klebsiella, Enterobacter y las no enterobacterias como la Pseudomonas, el Acinetobacter y el Streptococcus maltophilia. Entonces, tenemos que pensar en coberturar o brindar antibiótico terapia o fármacos que cubran estos gérmenes. También algunos cocos gram positivos aerobios como el Staphylococcus aureus o coagulasa negativo, los Enterococcus fecalis y Faecio. Y también a los anaerobios, como la familia de Clostridium, ¿no? Clostridium perfringens, Septicum difficile. Y dentro de los hongos, en este gran grupo de pacientes tenemos que pensar en cándida, ya sea albicans o no albicans, y los hongos filamentosos como lo son el Aspergillus, el Mucor y el Fusarium. Entonces, teniendo ese concepto de si es inmunocompetente o inmunosuprimido, luego, es inmunosuprimido, qué tipo de inmunidad está alterada, nosotros vamos a poder brindarle tratamiento adecuado de forma empírica hasta que se defina cuál es el agente etiológico que está produciendo esta alteración. Los focos de infección en un paciente con neutropenia son muchísimos, ¿no? Sobre todo la vía respiratoria, a nivel bacteriemias y gastrointestinal, sobre todo. El diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Además de la evaluación clínica, evaluaciones de laboratorio, sobre todo cultivos. Eso es lo que nos va a orientar a ver, a determinar cuál es el agente etiológico y exámenes de imágenes para determinar la magnitud de la lesión. Un examen de imágenes no me da etiología, pero sí me orienta a ver dónde está la lesión, la magnitud de la lesión y en el tiempo cómo va mejorando con mi tratamiento la lesión, si va disminuyendo o va aumentando. Entonces, cuando tengamos ya definido bien qué es lo que tiene el paciente, tiene una neutropenia y ya le he brindado tratamiento y ha determinado el agente etiológico, le puedo brindar tratamiento específico. Pero mientras llegan los resultados del laboratorio, porque muchas veces los cultivos demoran, o teniendo el germen, a veces los cultivos nos lo informan como negativos, nosotros tenemos que brindar al paciente dentro de las primeras 2 horas, por lo menos, tratamiento para la causa de fiebre, con los gérmenes o de tratamiento empírico para los gérmenes que ya hemos hablado. Cuanto más tiempo pasa, la mortalidad aumenta porque se va complicando. Eso sí es importante. Ahora, el tratamiento
antibiótico y antimicótico puede ser brindado como monoterapia o en combinación con otros antibióticos, ¿no? En monoterapia podemos usar de inicio de forma empírica piperacilina tazobactam, cefepime y los carbapenems, ¿no? Y en combinación, la misma relación de fármacos monoterápicos asociados a aminoglicósidos, dependiendo de la función renal, siempre regulando la función renal del paciente. A su vez, si ustedes consideran que hay una colección o hay un absceso o hay otra intervención de otro germen distinto a las bacterias que hemos señalado y a los hongos, ustedes pueden ir añadiendo cobertura farmacológica. Por ejemplo, para anaerobios con metronidazol y vancomicina, que además la vancomicina cubre muy bien estafilococo meticilino resistente o penicilino resistente. Y si el paciente tiene falla renal o hace falla renal por vancomicina, podemos cambiarlo al linezolid, que no es nefrotóxico, es muchísimo menos nefrotóxico que la vancomicina. Y si vemos, por ejemplo, algún tipo de lesión herpética o vesículas o que se haya complicado este paciente con probable infección por la familia del herpes virus, podemos también agregarle aciclovir. Pero el fundamento del tratamiento gira en torno a la cobertura antibiótica por los gérmenes o las bacterias no encapsuladas y los hongos filamentosos o levaduriformes. Para los hongos que tenemos, el anfotericin B a la cabeza porque es un antimicótico, es un polieno de muy amplio espectro. Luego tenemos ya la caspofungina, voriconazol o fluconazol. Estos fármacos antimicóticos generalmente los usamos cuando ya tenemos la aproximación al diagnóstico. De repente hemos identificado un aspergillus, ¿no? Entonces ya el tratamiento es voriconazol. Entonces vamos cambiando dependiendo o vamos ajustando la dosis o cambiando la terapéutica dependiendo cómo salgan los resultados del laboratorio. Muy bien. Eso es con respecto a la alteración de la inmunidad innata. Pero ahora pasamos a la alteración de la inmunidad humoral, ¿no? Les llega un paciente con las características de inmunosupresión que ya hemos definido en el cuadro anterior, pero ustedes sospechan que tiene compromiso de los anticuerpos, ¿no? Puede ser agama o hipoglobulinemia, ya sea congénita o adquirida, porque hay pacientes, aunque un porcentaje muy bajo, pero sí hay pacientes que nacen con déficit de formación o nacen sin inmunoglobulinas. Los pacientes que tienen asplenia, o sea, ausencia de función nula, sobre todo, por ejemplo, los pacientes con lupus o hiposplenia, ¿no? Una función disminuida, o los pacientes esplenectomizados por cualquier causa, ¿no? Puede ser por una neoplasia renal, por ejemplo, que accede a vaso, o una lesión propia del vaso, por ejemplo, en un accidente o un trauma abdominal cerrado, también los cirujanos para evitar el sangrado intraabdominal prefieren retirar el vaso si es que es una emergencia médica, o en los pacientes con mieloma múltiple y en las leucemias, ¿no? En este grupo habíamos dicho que ya nos olvidamos un poco de las bacterias no encapsuladas y cuando hablamos de inmunidad humoral hablamos ya de que a estos pacientes los gérmenes oportunistas son las bacterias encapsuladas. ¿Y cuáles son las bacterias encapsuladas? El neumococo, el meningococo, el Haemophilus influenza y el criptococo en el caso de las micosis, criptococo neoformes, ¿no? La producción de la enfermedad en estos pacientes puede ser igual en cualquier órgano o sistema de la economía del ser humano, en este caso de los pacientes con inmunosupresión, sobre todo las neumonías y el compromiso del sistema nervioso central como meningoencefalitis, ya sea aguda o crónica. Entonces, en este gran grupo de pacientes, además de brindarle tratamiento específico cuando ya están con el cuadro, con la enfermedad, si es que, por ejemplo, tenemos un paciente que va a requerir esplenectomía, entonces yo digo, ya, este señor, bueno, al momento de retirarle el vaso ya no va a producir anticuerpos, ¿no? Entonces, tengo que protegerlo previamente en este caso con vacunas contra neumococo, contra influenza B, Haemophilus influenza tipo B, meningococo y el virus de la influenza. Y darle profilaxis con fluconazol, si es que se requiere, ¿no? Esto es en el caso de que nos dé tiempo para nosotros poder hacerle
una prevención vacunal. Pero si son casos en donde ya el paciente ya tiene la enfermedad y el compromiso es tumoral y ya viene con la enfermedad y con el compromiso de vía respiratoria o vía del sistema nervioso central, entonces ahí sí tenemos que actuar. Nos olvidamos de las vacunas y tenemos que actuar agregándole o indicándole cobertura antibiótica, ¿no? Ahora, ¿qué grupo poblacional tendría la inmunidad celular alterada, ¿no? Es decir, viene a ser el otro lado. Son los pacientes con linfoma Hodgkin y no Hodgkin, los pacientes con corticoterapia crónica, los trasplantados, los pacientes con VIH-Sida, o que toman drogas inmunosupresoras que ya habíamos dicho, por ejemplo, el metrotexate, la sulfasalacina, la azatioprina. Hemos terminado de la inmunidad humoral, ¿no? La celular. En este grupo tenemos dentro de los microorganismos intracelulares, permítanme leerles, las bacterias tipo Salmonella typhi y la no typhi, las micobacterias tuberculosas y las que no son, la listeria, monocitógenes, los virus de la familia del herpes viridae, está el Epstein-Barr virus, citomegalovirus, virus del herpes simple tipo 2 o 1, virus de varicela zoster y el otro grupo de virus ADN de la hepatitis B. Los hongos levaduriformes, como Cándida, por ejemplo, y algunos microorganismos endémicos como el Pneumocystis jirovecii y algunos endoparásitos como Toxoplasma gondii. Y dentro de los microorganismos extracelulares están los ácaros y los helmintos. Entonces, en este grupo de pacientes que su inmunidad adquirida está alterada, y yo he identificado que es la inmunidad celular la alterada, estos son los gérmenes que pueden atacar o producir enfermedad en este grupo de pacientes. Y a ellos les tengo que brindar el tratamiento específico para cada microorganismo, dependiendo cómo salgan mis resultados. Entonces, hemos revisado la inmunidad, ¿no? ¿Por qué puede disminuir la inmunidad? Porque puede nacer así el paciente o porque en el tiempo yo voy adquiriendo o haciendo que mi inmunidad, por algunos motivos, vaya disminuyendo su función. Pero hay otra forma de alteración de la inmunidad, y es cuando nosotros específicamente tenemos un paciente que nació sano, que no tiene alteraciones de la inmunidad, que en el transcurso de su vida todo iba bien y su inmunidad adquirida a través de vacunas o de exposición a algunos gérmenes iba enriqueciendo su sistema inmune, pero en el camino se le presentan algunas patologías que requieren ser controladas y que requieren tomar inmunomoduladores, ¿no? Entonces ahí también nosotros generamos a través de la administración de medicamentos alteraciones de la inmunidad. O sea, no nace ni tiene alteraciones en la adquisición de inmunidad adquirida, sino en cuando le brindamos tratamiento, bajamos su inmunidad. Por ejemplo, paciente que en el transcurso de su vida todo estuvo bien, pero tuvo una neoplasia. Entonces tenemos que, además de hacerle diagnóstico, brindarle quimioterapia, que no solamente destruye las células en mitosis persistente y continua, sino otras que están en mitosis. La corticoterapia crónica, ya habíamos dicho, para pacientes, por ejemplo, con problemas de vía respiratoria crónico, reumatológicos, etc. El uso de análogos de purina, ¿no? Azatioprina, ya les había comentado, por ejemplo. Y los que comenzamos a administrarles o a indicarles anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes hacemos a través de la farmacoterapia que baje su inmunidad para que el organismo comience o evite la destrucción de nuestras propias células o controle la inflamación crónica en otros casos. ¿Qué otra forma yo puedo producir inmunosupresión en un paciente o puedo condicionar a que ataquen ciertos gérmenes a los pacientes cuando hacemos procedimientos invasivos, tipo colocación de sonda vesical, colocación de catéteres vasculares, intubación en ventilación mecánica, una cirugía prolongada, sobre todo, nutrición parenteral total o parcial, etc. Entonces, estoy abriendo
más vías de ingreso, claro, de medicamentos y de aire y qué sé yo, de evacuación de orina, pero también estoy dejando que pasen en el tiempo, ¿no? Eh, algunos gérmenes al organismo del paciente, condicionando también su sobreinfección. Entonces, esas son las otras formas en las cuales el paciente, que no siendo inmunocomprometido, puede convertirse en inmunocomprometido, ¿no? Otras son las infecciones relacionadas con la epidemiología, es decir, las enfermedades propias de algunas regiones, ¿no? Algunas enfermedades metaxénicas, algunas enfermedades zoonóticas, que tienen que ver con el lugar. O sea, el paciente nació con una inmunidad innata, ok, su inmunidad adquirida también muy bien a través de la exposición de vacunas o de enfermedades propias que las fue superando, pero por el hecho de vivir en una zona endémica, gana una infección, ¿no? Entonces, esa es otra forma de alterar parcialmente o totalmente el sistema inmune del paciente, ¿no? Eso depende de dónde ha nacido el paciente, de dónde procede el paciente, el estilo de vida, la ocupación, etcétera. Entonces, nosotros también podemos estar viendo alteraciones de la inmunidad en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, en todos los casos, ya sean los pacientes que tenemos alteración de la inmunidad innata, adquirida o producida por fármacos, por catéteres, o que provienen de zonas endémicas de patologías ya conocidas, lo que tenemos que hacer en ellos es educar al paciente. Es decir, el paciente inmunosuprimido que sale de un cuadro infeccioso, que mejora, que le damos de alta, además de su medicación, además de sus indicaciones de tratamiento, además de sus controles, le tenemos que decir que ya el estilo de vida que va a tener que adaptar va a ser distinto. El lavado de manos es importantísimo, el uso de mascarillas o respiradores, es decir, aplicamos las medidas de control con las precauciones estándar universales de bioseguridad, el uso de mascarillas o respiradores, el lavado de manos o los guantes, evitar las zonas con hacinadas de gente o donde haya mucha gente, evitar los lugares lúgubres o que tengan mal saneamiento, y también, además, darle su profilaxia primaria o secundaria o su tratamiento medicamentoso cuando lo requiera el paciente. Entonces, es importante que el paciente con inmunosupresión sepa su condición. No es que él va a ir, por ejemplo, como tuvimos el caso de un paciente con artritis reumatoidea acá en el hospital, un policía en actividad con artritis reumatoidea que usaba tratamiento biológico, en donde la inmunidad prácticamente la tiene en vilo, o sea, bajísima. El paciente se fue muy bien a distraerse y se metió en la cueva de las lechuzas y estuvo gran tiempo en esa zona, en donde hay aves y en donde defecan, y sabemos que muchos estos excrementos contienen hongos, y esos ambientes cerrados donde los turistas suelen ir, pues para un paciente con inmunosupresión no es el lugar adecuado ni siquiera para visitar, no solo para mirar de lejos. Y este señor al final vino con un cuadro de fiebre, malestar general, dolor abdominal, y al final se le diagnosticó una aspergilosis, ¿no? Entonces, ya tiene que cambiar el estilo de vida del paciente. Puede ir de viaje, sí, usar mascarillas, lavarse la mano, no puede estar en sitios cerrados, no puede hacer una limpieza de casa si es que no tiene estos aditamentos de protección de vía respiratoria para evitar, ¿no?, la transmisión de infecciones por vía respiratoria, o a través del contacto, ¿no? Por ejemplo, herpes, o tener un familiar con varicela o con herpes zóster y es que se dedica a curarlo, no. Si no hay otra persona, entonces me usa guantes, una mascarilla y unos lentes de protección. Claro, parece aparatoso, ¿no? Pero después vemos el beneficio de realizar estas actividades versus lo que pudiera pasar con el paciente o la secuela que podría dejar estos gérmenes. Que si bien estos gérmenes en un organismo inmunocompetente no pasa nada, es decir, nuestro mismo organismo lo detiene y lo elimina, en el paciente con compromiso del sistema inmune no es así. No, el germen infecta al paciente
y está buscando el menor momento de baja para comenzar a dar enfermedad. Y muchas veces la enfermedad del paciente inmunocomprometido versus la misma enfermedad en un paciente inmunocompetente se comportan de forma distinta. Y muchas veces en el inmunosuprimido es más difícil de encontrar porque no es muy florido en algunos síntomas. Entonces, importante la prevención, el uso de las normas de bioseguridad estándar. Muy bien, y bueno, si ustedes tienen ya el germen y lo determinan, el tratamiento que ya hemos señalado anteriormente. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de esta clase. Algo que no haya quedado claro. Todo claro, doctora. Muy bien. Entonces, si está todo en orden, estamos dando ya por culminada la clase que se iba a dictar el día viernes, cuyo tema es infecciones oportunistas en el paciente inmunosuprimido, y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Luego, Muchas gracias. gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos.